Todos ustedes han recibido vitamina K al nacer. ¿Por qué? El recién nacido tiene deficiencia de vitamina K, porque la función intestinal, la flora intestinal recién se está formando. Y como hay factores de la coagulación que dependen de la vitamina K, entonces se produce pues esta causa de hemorragia del recién nacido, que es una de las más frecuentes. Por eso es universal la administración de vitamina K al nacimiento. Si me habían puesto vitamina K, sin embargo, el hematoma, el pediatra se desesperó, transfusión sanguínea. Sin saber, le solucionó el problema. Paró el hematoma, poco a poco fue disminuyendo y fue dado de alta, a la niña con falso diagnóstico, hemorragia del recién nacido. No es así, porque ella tenía los factores dependientes de la vitamina K. ¿Cuáles son esos factores dependientes de la vitamina K? El 2, el 7, el 9 y el 10. Y además de una proteína que se llama proteína C, que es un inhibidor de la coagulación sanguínea. Entonces, 5 factores dependen de la vitamina K. 2, 7, 9 y 10. ¿Y qué hacemos para no olvidarnos nunca? A ver, vamos a escribir el 2, el 7, el 9 y el 10. Ya está. Además, lógico, hemos visto la proteína C, que es un inhibidor de la coagulación sanguínea. Entonces, hacemos 2, 7, 9 y 10. Perdón, 2, 7, 9 y 10. Entonces, para no olvidarnos, los asociamos y listo, se acabó. ¿No? Miren, acá hacemos una parejita, 2, 2, acá. 9, 10. Nunca más se van a olvidar. 2, 7, 9, 10 y además las proteínas dependientes de la vitamina K. Por eso todo recibe vitamina K. Ustedes revisan su historia clínica, ahí está, vitamina K. Entonces, hemos revisado todo el conglomerado de activadores y inhibidores de la agregación plaquetaria con respecto al funcionamiento del AMP5. Entonces, vamos a ver ahora los mecanismos de agregación y antiagregación. Porque las plaquetas ahora conocen que tienen una serie de estímulos para reaccionar con relación a la estimulación o inhibición de las enzimas que promueven el AMP5. En la membrana de las plaquetas, a partir de los fosfolípidos, se sintetizan ácido araquidónico. Por acción enzimática, la fosfolipasa A2. Ahí está. Vamos a estudiar un mecanismo proagregante. El
pasa en las plaquetas? Se ha estimulado, se ha generado ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico se transforma en endoperóxido cíclico. Por acción enzimática, ya veremos. Luego el endoperóxido cíclico genera el famoso tromboxano A2. A ver cómo se escribe tromboxano A2. Y el tromboxano A2 libera el calcio del citosol citoplasmático, libera el calcio. O directamente el endoperóxido cíclico también puede liberar el calcio, o a través del tromboxano A2. El tromboxano es un potente agregante plaquetario. Lo mismo el calcio. El calcio se ha liberado. No hemos dicho que el calcio es un estímulo potente también. Entonces, en las plaquetas se ha promovido esta cascada metabólica para que se genere agregación plaquetaria a punto de partida de la síntesis del ácido araquidónico por acción enzimática, y acá el endoperóxido cíclico por la ciclooxigenasa. Y el tromboxano A2 por la tromboxano sintetasa. Miren, hemos desarrollado el mecanismo como agregante. El tromboxano es un agregante potente plaquetario que va a promover la agregación de las plaquetas. ¿Y cuál es el equilibrio entonces? El equilibrio está acá. El AMP cíclico es antiagregante plaquetario. Viene el AMP cíclico acá, devuelve el calcio al interior de la célula, al citosol, y además el AMP cíclico inhibe la fosfolipasa A2. No se va a formar tromboxano, no se va a formar ácido araquidónico, o por lo menos va a modular. El AMP cíclico entonces aquí está cumpliendo una función antiagregante. Contra el tromboxano, contra el calcio. Entonces, sustancias antiagregantes, fundamentalmente el AMP cíclico. Y como hemos visto allá, la prostaglandina E1. Y además hemos visto la prostaciclina PGL2. Sustancias antiagregantes contra sustancias agregantes. Tromboxano, calcio. Y lógicamente la adenosina difosfato. ¿Por qué? Acá está. La adenosina difosfato promueve también la agregación plaquetaria. Entonces, sustancias proagregantes, primero tromboxano, calcio, adenosina difosfato. Antiagregantes, listo. Si decimos AMP cíclico, recordemos el metabolismo, prostaglandina E1, porque activa la adenilciclasa, y la prostaciclina es el más potente activador de la adenilciclasa, que proviene del endotelio vascular. Quizá esto es lo más importante de hablar sobre las plaquetas. Aquí no ha terminado todo, sigue la investigación.
porque sigue la enfermedad cardiovascular, sigue la frecuencia del infarto de miocardio. Estamos observando, estamos viendo que gente joven se muere, ¿no? Porque están llevando factores de riesgo por estilos de vida, por alimentación, por sobrepeso, por sedentarismo. Mala dieta, lógicamente, diabetes, etcétera, toda esa cantidad de estímulos que promueven la enfermedad cardiovascular, que termina finalmente, si se promueve el cuadro, el infarto, entonces eso sí es una condición terminal. Y las plaquetas, ya ven qué complejas son. Tenemos que regular mucho este tema. Si esto no lo regulamos, se nos va a confundir los inhibidores plaquetarios, los activadores plaquetarios. Entonces hemos dicho que entre los inhibidores plaquetarios están las sustancias que impiden la liberación. ¿Cuáles son? El ácido acetilsalicílico, el irbutazona y antidepresivos tricíclicos. Entonces, el ácido acetilsalicílico se descubrió hace más de 100 años. Cuando se utilizaba era una planta, una corteza que no sabían qué contenía, después se analizó, contenía ácido acetilsalicílico. Servía para controlar el dolor, la inflamación. Y se sigue utilizando hasta ahora porque es un antiinflamatorio importante, pero tiene sus consecuencias. Ustedes han escuchado que el que toma aspirina puede sangrar, ¿no es cierto? Puede producir líquido hemorrágico, sobre todo si se toma a dosis mayores, más de 100 miligramos al día. Pero si tomamos aspirina en menor cantidad, a tal punto se dice que tome usted, el paciente mayor de edad, etcétera, debe tomar diario su aspirina. ¿Qué significa para nosotros ya la aspirina? Ya sabemos eso. Es un antiagregante plaquetario porque inhibe la ciclooxigenasa, no se va a formar trombosano, etcétera. Va a inhibir la aspirina, la ciclooxigenasa. Pero inhibe los dos tipos de ciclooxigenasa, 1 y 2. Por eso la aspirina, al inhibir la ciclooxigenasa que protege la mucosa gástrica, por eso podemos sangrar. Hasta que se descubrió, después de 100 años, un antiinflamatorio que solamente inhibía una de las ciclooxigenasas y preservaba esta complicación de hemorragia gastrointestinal. Pero este medicamento, este fármaco, tenía otro problema. Podía dañar el miocardio, el riesgo de daño miocardio. Eso es lo último que está pasando. Pero se sigue usando la aspirina a tal punto que dicen debemos tomar los pacientes mayores de edad o los que tienen cierto riesgo, deben tomar aspirina. También esto no es universal, tiene su pro y su contra. No quiero decir que todos los pacientes mayores de edad, etcétera, mayores de 60, 70 años deben tomar aspirina, ya no estoy diciendo eso. Existe la tendencia de decir, de prescribir, darles aspirina, sobre todo si han tenido angopectos, antecedentes, etc. O son hipertensos, etc. ¿No? Pero si es hipertenso, mejor es darle tratamiento más eficaz para evitar la hipertensión, porque sabemos que es un riesgo mayor. Hay otros riesgos menores, sobrepeso, sedentarismo, prediabetes,
En fin, todo esto se debe corregir antes de que venga un problema o complicación mayor. Hemos visto ayer que estas células promueven el factor plaquetario 3, ¿no es cierto? Y hemos visto que el factor plaquetario 3 interviene en la cascada, en la vía extrínseca, en la vía común y en la vía intrínseca inicial, cuando aparece acá la activación del 8. Se suma el calcio, hemos dicho, y el fosfolípido plaquetario. Y lo mismo acá también hay la cromoplastina tisular, y acá también se suma el calcio, el fosfolípido plaquetario. Y cuando se activa el 5, también se suma el fosfolípido plaquetario más el calcio. Y esto se denomina, estos tres factores se denominan principio activador de la protrombina. Y se transforma en una enzima proteolítica que es la trombina, que va a actuar sobre un sustrato, que es el fibrinógeno. Y el fibrinógeno se transforma en fibrina, en coágulo estable. Entonces, nos vamos ahora a ver el equilibrio de la coagulación sanguínea, observando la secuencia de activación de los 15 factores que son las proteínas en el plasma, aparte, con excepción digo del calcio, son proteínas plasmáticas de la coagulación sanguínea, que se van a ir activando en cadena hasta formar el coágulo. Entonces, ese esquema nos ayuda muchísimo. Lo repetimos acá, entonces si ponemos acá el 12, muy bien, acá está el 10, acá tenemos el 7, acá tenemos el 5, el 2 y el 1. Acá está el 11, el 9, el 8. Acá está la tromboplastina tisular. Y ya saben dónde está el calcio, el fosfolípido. Y acá, cuando se activa el 12, también intervienen el Fitzgerald y el Fletcher. Ya saben eso. Muy bien. Este proceso de la coagulación sanguínea, cuando se va a formar fibrinógeno en fibrina, porque el organismo necesita la coagulación para preservar la vida. En un caso de hemorragia, si no tenemos coagulación, entonces vamos a sangrar sin freno y eso va a ser una situación grave. Si es una situación externa, un vaso abierto, ya hemos dicho, hacemos una compresión, un torniquete, listo, lo salvamos al paciente, ¿no? Ya lo evacuaremos para corregirlo, si es quirúrgico, no quirúrgico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si la hemorragia es interna, también tendríamos que evacuarlo, sería más complicado. Entonces, la coagulación solo aparece cuando el organismo necesita el coágulo para frenar el problema. Es la defensa de la vida. Pero cuando ya el organismo no necesita el coágulo, muy bien, viene un sistema que lo libera. ¿Cuál es el sistema? Fibrino. Entonces, entre coagulación y fibrinolisis existe pues un equilibrio. Ni mucha coagulación, ni mucha fibrinolisis. Cuando esto se desequilibra, causa de hemorragia o causa de trombosis, cuando hay demasiada coagulabilidad. Trombosis, hipercoagulabilidad es también una situación grave.
o si predomina la fibrinolisis, entonces también apenas se forma el coágulo se disocia, entonces de nada sirve. Estamos también al riesgo de sangrar hiperfibrosis. Entonces esto se establece en equilibrio gracias a que hay sustancias coagulantes y inhibidores de la coagulación sanguínea, que son proteínas enzimas normales que tenemos en el organismo. Así como para las plaquetas hemos tenido activadores e inhibidores, tenemos activadores e inhibidores de la coagulación. Inhibidores también de la fibrinolisis. El plasminógeno es un activador de la coagulación, por ejemplo. ¿Por qué? Activa al 5 y además al 8. Activa al 5 y al 8, el plasminógeno. El plasminógeno aparece en un organismo de una cascada metabólica, como es activado por la también uroquinasa, que también es un activador de la coagulación sanguínea. Y además hay otro activador importante, el TPA. Activador tisular del plasminógeno, segregado en el endotelio vascular. El TPA, activador tisular del plasminógeno. Se forma el plasminógeno y del plasminógeno se forma la plasmina, y la plasmina desdobla el coágulo, la fibrina, para desdoblarlo a productos de degradación del fibrina. Disocia el coágulo. Entonces, el sistema fibrinolítico es el eje plasminógeno-plasmina. Desde el TPA, activador tisular del plasminógeno, la plasmina, y se genera el sistema fibrinolítico que disocia el coágulo. Entonces, sustancias coagulantes son el plasminógeno, activador de la coagulación, porque estamos viendo, si activa el 5 y el 8 en la cascada, está promoviendo la formación de fibrina. Está acelerando, activando la cascada. Activar la cascada quiere decir generar fibrina. ¿Quién lo hace? El plasminógeno. Porque activa el 5 y el 8, pero cuando se transforma en plasmina, disocia el cuerpo. Es el sistema fibrinolítico. Disocia el cuerpo, la plasmina. La uroquinasa también promueve la coagulación sanguínea porque estimula el plasminógeno. Estos son activadores de la coagulación. Entonces tiene que haber un mecanismo contrario, inhibidores de la coagulación. Entonces tenemos acá un inhibidor. Tenemos la proteína C, y su cofactor, que es la proteína S, es su cofactor. La proteína C inhibe al 5 y al 8. Inhibe al 5 y además al 8, lo contrario del plasminógeno. O sea, el antagonista del plasminógeno es la proteína C, la proteína S, porque inhibe igual al 5 y al 8. Además, la proteína C inhibe
El activador tisular del plasminógeno tiene un inhibidor que se llama el PAI-1. El PAI-1 es el inhibidor del activador tisular del plasminógeno. ¿Está viendo el esquema? Parece fastidioso entenderlo, ¿no? Si digo así, el inhibidor del activador. Sí, el PAI-1, el inhibidor, es un inhibidor del TPA. ¿Qué es el TPA? El activador tisular del plasminógeno. Entonces, la proteína C también inhibe al PAI-1. En conclusión, entonces, la proteína C es un inhibidor de la coagulación sanguínea y además tiene una acción. ¿Qué otra acción tiene? Lee el esquema. Aparte de ser un inhibidor de la coagulación, la proteína C, ¿cuál es su otra acción? Si bloquea al inhibidor del activador del plasminógeno, quiere decir que deja libre la acción fibrinolítica. Entonces tiene una acción fibrinolítica. Si borramos el inhibidor del TPA, entonces el TPA activa el plasminógeno, se forma plasmina y se produce fibrinolisis. Entonces las proteínas C y S tienen una acción doble: anticoagulante y fibrinolítica. Ahí está. Simplemente estamos viendo el esquema. Una pregunta. Entonces el PAI-1 inhibe el TPA o lo activa. Lee el esquema, pues, ¿qué dice? No, sí, es El TPA, ¿cuál es tu pregunta? ¿Has dicho? Que el PAI-1 Sí. inhibe el TPA. Claro. Ya, ¿No estás viendo una y línea la- festoneada? ¿No está, ya, la no está línea escrito que inhibe? ¿O esto es una flecha? Está inhibiendo. Esto es activación, esto es inhibición. Entonces estás confundiendo. Esto es inhibición y esto es activación. Activación, inhibición. Aquí vamos a esquematizar. Simplemente viendo el esquema decimos entonces, sin estar entendiendo de memoria, de que la proteína tiene una activación inhibidora de la coagulación, pero a su vez tiene otra función doble, que es fibrinolítica. Porque al suprimir al inhibidor del TPA, deja libre al TPA y se promueve el plasminógeno y luego la plasmina. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Está por eso el esquema nos ayuda. Otro inhibidor de la coagulación es la antitrombina 3. La antitrombina 3 inhibe la trombina al 9 y al 10 y al 7. La antitrombina 3 es otra sustancia natural que inhibe la coagulación. ¿Por qué? Desdobla la trombina, pero fundamentalmente actúa sobre el 10, el 9 y el 7. ¿Por qué actúa sobre estos tres y no sobre otros? Porque estos factores de la coagulación sanguínea tienen en su composición serina. Normalmente tenemos una cantidad de antitrombina 3 en el organismo con un porcentaje de 70 a 130% de concentración de proteína. Normalmente. Pero hay una enfermedad congénita en que nacemos o tenemos baja antitrombina 3.
Si la disminución es del orden de menos del 100%, porque lo normal es entre 70 a 130%, si baja a menos de 100, 50, 70%, 50%, es una condición grave de riesgo trombótico. Solo por falta hay un trastorno congénito. Creo que la prevalencia es 1 en 5.000. Puede nacer un niño con deficiencia de antitrombina.